don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Hola a todos. Bueno, este video es un poco para explicar lo que hacemos en Valkyria, cómo encaramos las inversiones y vamos a tratar de resumir un poco lo que hacemos cuando nos reunimos en un primer momento con los inversores, que tratamos de transmitir lo que hacemos y que entiendan la filosofía, los tiempos que tardan en desarrollarse las inversiones y cómo tienen que encararlas y acompañar en lo que hacemos para que tengan un buen pasar mientras realizan estas inversiones. Así que, bueno, vamos a tratar de explicar un poco con algunas diapositivas lo que hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, antes que nada, esta semana falleció Charlie Munger, que es uno de los referentes, no solo nuestros, sino de muchos inversores que em, se, se aprendió mucho con lo que dejó, con lo que iba informando o contando en sus conferencias con Warren Buffett en su fondo de Berkshire Hathaway. Así que, bueno, es interesante siempre leerlo, conocer lo que hace y las ideas de inversión que va realizando. Así que, bueno, medio en homenaje, tenía 99 años y seguía con una lucidez impresionante. Así que, bueno, nada, lo pusimos en la portada para tener em, una mejor apreciación de lo que nos dio y dejó en el mundo de la inversión y del value investing, que es lo que tratamos de hacer en Valkyria. Ok, bueno, las rentabilidades, antes de empezar, vamos a presentar los fondos, las rentabilidades que vienen teniendo. Tenemos dos fondos, el fondo Magna, que es el que se trabaja localmente, y el fondo Small Cap, que es el que trabajamos en el exterior, de pequeñas compañías. En lo que va del año, el local está con un 36% en dólares, venía con un 46% y retrocedió un poquito el tipo de cambio, el contado con liquidación. Vamos a hacer otro video explicando qué es lo que está interesante en CDRs por este movimiento que hubo de baja del contado con liquidación. Con lo cual el fondo al día de hoy está más 36%, si lo medimos en pesos, 275%, y el de Small Caps, desde inicio, recordemos que el local empezamos a traquearlo hace un año, o sea, 2023, y el Small Cap sí tiene más track record, porque venimos desde 2017 gestionándolo. Y este vino el año recuperando un 7%, así que va total acumulado 78% en dólares, y sería 10.002 en pesos. No tiene mucho sentido mostrarlo, pero bueno, sería la conversión en estos 5 años, 10.271%. Bueno, y un dato más, las carteras locales se administran sobre cuentas propias abiertas en nuestro partner local, que es el Market. Tenemos un mínimo de 1 millón, pedimos, puede ser menos, se puede charlar, pero es lo ideal para este tipo de inversión. Recordemos que no hay costo de gestión en este caso, así que es interesante. El de Small Caps obviamente tiene un mayor monto inicial y este sí tiene costos de gestión, porque es más específico y el retorno objetivo es mayor. También es con cuentas propias. Ok. Bueno, lo primero que tenemos que saber cuando nos acercamos a un inversor es
¿Por qué tenemos que invertir y por qué nos enfocamos en inversiones en dólares? Si vemos, lo que tratamos de hacer es cubrir antes que otras cosas la inflación que hay en dólares, o sea, en moneda fuerte, porque ya directamente haciendo eso nos estamos cubriendo frente a otras monedas más débiles, por ejemplo, la nuestra en pesos. Entonces, directamente vamos a inversiones en dólares para no tener que hacer esa doble cobertura. Y bueno, estos gráficos nos muestran un poco que por más que no la veamos, la inflación en dólares es fuerte. Vemos como en 100 años 100 dólares pasaron a valer prácticamente nada. O sea, el poder de compra vemos cómo se deteriora si lo ponemos en perspectiva. Así que siempre tenemos que tratar de superar la inflación de Estados Unidos, por lo menos. Entonces, una vez visto esto y que lo entiende el participante, lo que demostramos, tratamos de elegir siempre los mejores activos y si vemos históricamente el mejor activo que se comportó a lo largo del tiempo, esto es una muestra de 200 años, vemos que las acciones, estos son todos activos de Estados Unidos, vemos que las que mejor comportamiento tienen son las acciones. Los bonos tienden a ser un poco menos rentables, si bien hay gente que cree que son menos riesgosos, puede ser, porque son menos volátiles y les causa menos, menos, digamos, estrés al ver que sube y baja un poco menos que las acciones. Pero bueno, la diferencia es bastante. Vemos que en stocks son 7%, en bonos ya casi que cubre la inflación histórica. Hay años que sí, hay años que no. Por eso vemos que lo mejor es en acciones. Todos los demás instrumentos, que sean letras cortas, bonos, perdón, oro y bueno, dólar ni hablar, pierde valor. Em, por lo tanto, lo que tratamos de enfocarnos es en invertir en acciones, armar carteras de acciones, porque las empresas, si son buenas, van a tratar de replicar en sus productos la inflación y con eso nos van a dar un rendimiento superior en teoría. Si vamos a ver gráficos más largos, este me llamó la atención porque tiene también 200 años, vemos que la tendencia de la economía de Estados Unidos es extremadamente sólida y más allá de que hubo años no tan buenos, si uno tiene ese objetivo de invertir a largo plazo, fijándose que lo que invierte lo va a retirar en un futuro, es siempre la mejor inversión que se puede hacer es en activos. Bueno, en un primer momento lo que hacemos es una selección mediante análisis cualitativo, o sea, lo que vemos son las características de la empresa, que tenga buen desempeño, siempre va a ser mejor comprar buenas empresas a precios justos que comprar malas o mediocres empresas a precios baratos. Eh, Creo que esto funciona no para empresas, sino para todo. Tendríamos que tener ese enfoque porque a lo largo del tiempo vimos que funciona bien. Y bueno, ¿cómo lo hacemos esto? Hay un concepto justamente que lo da Warren Buffett y Charlie Munger, que lo presentábamos al principio, que es de White Moat, que esto quiere decir, lo que hace buena una empresa es tratar de elegir las que tienen un buen foso defensivo, que sería lo que hace que esa empresa se defienda ante los ataques, es como un paralelismo, se defienda ante los ataques de las demás empresas, de ataques en cuanto a eh, otros, o sea, que le roben cuota de mercado, que eh, le bajen los precios, que los clientes dejen de elegirlos. Entonces, mientras más MOAT o FOSO tenga la empresa, mejor va a ser y más valiosa va a ser y más valiosa para el mercado, obviamente.
porque mientras más cocodrilos le tiren a esa fosa, o mientras más la ensanchen, o mientras más agua tenga para que el enemigo no pase, va a ser mejor para la empresa. ¿Esto cómo lo podemos ver o buscar en las empresas? Por ejemplo, mediante patentes. Obviamente, el tener una patente da una ventaja frente a otras empresas, y esto se ve de forma sencilla. Mientras dura esa patente, tiene una ventaja en poder aplicar un precio por arriba de los competidores. Eh, También está el switching cost, por ejemplo, que es el coste de cambio. Por ejemplo, lo vemos en empresas a las cuales le costaría mucho más cambiar de proveedor que el beneficio que me da hacerlo. Esto, un ejemplo sencillo es cuando estamos mudando un sistema, por ejemplo. Si nosotros queremos cambiar de un sistema a otro, el esfuerzo que tenemos que hacer, o sea, el beneficio de cambiar, tiene que ser muy grande para el esfuerzo que significa el andar poniendo el nuevo sistema, enseñándole a la gente el nuevo sistema, ir usándolo en paralelo. Todo esto es un esfuerzo extra. Yo recuerdo, por ejemplo, en una de las empresas en que trabajé que quisieron poner el sistema SAP y estuvieron años tratando de implementarlo. Una vez que estaba puesto, bueno, eh, una vez que estaba puesto, SAP tiene sobre Aerolíneas, era la empresa, sobre Aerolíneas, un switching cost, porque cambiarlo de nuevo, imagínense, luego de haber hecho este cambio, lo tedioso que es volver a cambiar el sistema. Por eso estimo que SAP debe aumentar los precios bastante año a año. Otro tipo de MOAT es, por ejemplo, la imagen de marca. Esto lo vemos fácil en, por ejemplo, Ferrari. Ferrari, la aplicación de subidas de precios que tiene es impresionante frente a los competidores. También lo vemos en marcas de lujo como Louis Vuitton, lo que sube los precios incluso en periodos recesivos es impresionante. Lo podemos ver en marcas icónicas de bolsos y demás. Switching costs ya lo vimos. Efecto red. Efecto red es otra fuerte ventaja que tiene, por ejemplo, Visa cuando hace eh, hace un trabajo de red con sus postnet o unidades de procesamiento. Una vez que las tiene bien diversificadas, entrar a competir contra Visa es prácticamente imposible porque uno debería eh, meterse en todos los negocios y crear una marca nueva, y todo esto supone un coste de años de inversión. Si uno quiere poner una marca nueva que procese mi tarjeta y tengo que a su vez armar o un sistema que me lo baje o un aparato que me lea, como está haciendo ahora Mercado Pago, significa un gran esfuerzo entrarle a competir a una marca ya establecida. Ese es un efecto red, también es un MOAT bastante fuerte. Pricing Power es lo que ya vimos. Bajo apalancamiento también es algo que buscamos en momentos de mucho estrés, como pasó en pandemia. Empresas muy apalancadas lo empezaron a sentir fuerte. Incluso luego de eso, cuando empezaron a subir las tasas, pueden complicar mucho a diferentes empresas. Entonces, también tratamos de tener empresas con poca deuda. Ligero en capital, bueno, que tenga poca reinversión, que no necesite mucho eh, para, para crecer, que no necesite mucha inversión. Buffett siempre da un ejemplo de que le gustan los negocios como por ejemplo las autopistas, que una vez que están hechas, lo único que tienen que hacer es cobrar y mantener con muy poco capital esas autopistas. Entonces, una vez que está hecha la inversión, es ajustar los precios a medida que la inflación crece. Y esos son los negocios que le gustan. Bueno, y no menor que trate bien al accionista. Por empezar, que no
la directiva no robe o no haga crecer la empresa porque sí, y que, nada, que tenga muy buena asignación de capital, también es motivo a que una empresa esté mejor valorada o vista en el mercado. Y que no le afecten variables exógenas, también nos fijamos, por ejemplo, los commodities, las petroleras que se mueven mucho por la variación del precio del petróleo, que eso es una variable que no la podemos manejar, entonces tratamos de alejarnos o invertir en casos especiales cuando vemos que está muy bajo el activo. Bueno, una vez que hicimos el análisis cualitativo, nos enfocamos un poco más en lo que es el cuantitativo, que es determinar si la empresa está cara o barata en relación a su valor intrínseco. O sea, si está barata en esta zona, está cara para vender, en relación a su valor intrínseco. ¿Y qué es el valor intrínseco? No es más que los flujos de fondos proyectados de cada acción. O sea, cada acción es una partecita de empresa y el flujo que genera por acción es lo que hace y va a determinar lo que vale una empresa. Y tiene mucho sentido esto porque si buscamos cualquier ejemplo, tenemos un comercio X, un kiosco, un almacén propia, y todos los años eh, gana más en dólares, o sea, al final del año le queda un resto cada año mayor en dólares, es lógico que el fondo de comercio de ese negocio valga más, porque llega un momento que alguien lo ve barato y lo va a querer comprar. Entonces, no es lógico que algo que incrementa su retorno, o sea, su retorno en moneda constante, no valga más. Entonces, es algo que en lo que nos fijamos. Tratamos de fijarnos cuánto va a rentabilizar esa acción y proyectarlo a 2, 3 años, a 5, generalmente es las proyecciones que hacemos en los modelos, y con eso determinamos si está barata o cara. ¿Cómo lo vimos esto? Es interesante. Cuando estimamos el ingreso por acción, que es este EPS, Earning Per Share, diluido de las empresas, podemos notamos esto, por eso es lo que tratamos de hacer, es que la correlación es altísima en el mediano y largo plazo. En el corto, obviamente, a veces tienden a separarse el valor de la acción y lo que genera ese ingreso por acción. Pero más temprano que tarde vuelven a correlacionar. Entonces esos momentos son los que aprovechamos a comprar o en todo caso cuando está muy cara a vender. Y cualquier acción que, o sea, los puedo retar a que me manden alguna acción y que me pregunten por qué subió o por qué bajó. Y sin duda, en el largo plazo, si hubo asignación de capital correcta, eh, y el beneficio por acción subió año a año, no puede no haber subido el valor de la acción, con lo cual uno si analiza bien el ingreso por acción de cada empresa va a poder proyectar mejor lo que va a valer. Entonces ese es básicamente en eso lo que nos enfocamos, que suena sencillo, pero bueno, a veces uno cuando ve que baja una acción y tiene que haber hecho un trabajo bueno para saber que está bajando por efecto del mercado y no porque la acción está teniendo un problema, porque también ocurre que si la acción tiene un problema y empieza a verse en el mercado que sí realmente van a empezar a deteriorarse los ingresos por acción, en ese caso que baje la acción tiene sentido, tiene lógica y no es un lugar donde queremos estar. Entonces sí hay que elegir acciones que bajen por temas que no sean centrales al negocio. Y lo que quería mostrarles es esto, la correlación entre ingreso por acción y precio, que está en verde, es muy alta y lo vamos a ver en cualquier empresa. Podemos ver, estos son los ingresos trimestrales que va presentando la empresa y cómo año a año va subiendo
y simplemente la acción va haciendo lo mismo. En algunos momentos vemos que se exacerba como post pandemia, justo cuando se reactivó la pandemia, y luego cuando vino la recesión, como colapsa. Y bueno, si uno puede proyectar que de acá la acción va a seguir creciendo, son momentos para comprar, y cuando sube mucho, creemos que son momentos para vender. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con todas las acciones, y lo podemos operar con cualquier otra. Con Facebook, incluso pueden buscar los videos viejos donde mirábamos este tipo de acciones, cuando estaban en estos momentos. Acá también vemos exactamente cómo el rendimiento por acción sigue al precio. Y, o sea, lo exagera en muchos momentos. Este es Google, exactamente lo mismo, lo vamos a ver en todas las acciones. Si no lo vemos tan claro es porque algo le pasó a la empresa y tendremos que analizar el balance a ver qué pasó, pero generalmente ocurre calcado lo que ingresa. ¿Dónde no tratamos de entrar? En empresas cíclicas. Por ejemplo, el petróleo muchas veces está caro o está barato en relación al el precio del barril. En una media tendría que estar en $60, estimamos más o menos. Bueno, lo que hace esto es que una empresa de muy intensivo capital como es Shell tenga constantemente costos fijos muy altos. Y cuando a Shell le baja, por ejemplo en este momento, mucho el petróleo, o sea, el momento, el valor de lo que vende, o sea, del ingreso que tiene de dinero, simplemente entra muy en pérdidas porque sus costos fijos tiene que seguir manteniéndolos. Entonces, nada, la acción colapsa como colapsan los ingresos. Entonces, nada, no es que no se pueda invertir en este tipo de acciones, pero es más complicado. Es más complicado porque se puede invertir en estos momentos, como hicimos, que tienen algún problema puntual o baja de más el mercado. Pero bueno, es algo que no controlamos y no nos gusta estar mucho ahí, porque el precio del barril depende de, nada, de condiciones macroeconómicas, de la OPEP, que no baje, que no aumente la producción, que no la baje, que no haya conflictos bélicos. Bueno, depende de muchas cosas que no son propias de la empresa, no lo sabe ni la propia empresa cuánto va a valer el petróleo dentro de 6 meses, así que, y esto lo hemos escuchado por los directivos de años, así que es algo con lo que lidian y tratan de hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, vemos que en 10 años la acción no hizo nada, si bien repartió dividendos. Podría ser una acción para mantener, cobrar los dividendos, y cuando baja incrementar y cuando sube vender un poco. Pero nada, tratamos de buscar situaciones más asimétricas como un Google, un Meta o cosas así por el estilo. Y ni hablar, bueno, de empresas malas en sectores malas. En sectores malos vemos lo que ocurre. El rendimiento por acción, si bien se mantuvo, lo que hace esta empresa, que es muy seguida por los seguidores de dividendos, esta es AT&T, que es una empresa de telefonía, es un negocio muy malo, que requiere mucho capital de inversión para estar actualizado. Entonces, y como le entra mucha competencia, y bueno, se cree que Netflix, en lo que es, servicios de streaming, de internet y de que no utilicen tanto los servicios que da AT&T, bueno, entraron medio en conflicto con eso. Entonces, nada, la valoran mucho más bajo de lo que debería ser, y esto hace que para repartir dividendos esta empresa lo que hace es emitir más acciones, y eso hace que la cantidad de acciones sea cada vez mayor, con lo cual lo que uno tiene cada vez vale menos, por más que el dividendo parezca que crece. Entonces pasa de tener una acción en $40 a 16, a destruirse. Entonces, nada, eh, si bien tienen una expectativa de crecer con lo que es 5G y con lo que va a venir,
tienen mucha competencia con lo que es internet satelital y demás. Entonces, bueno, tienen muchas presiones. En estos negocios no queremos entrar. Bueno, dentro de esta selección cuantitativa, que modelamos a 5 años, entre 3 y 5 años, lo que va a ganar la empresa, lo que hacemos además es comprarla barata. Y estos que nos proporciona, hay muchos estudios, por ejemplo que frente al conjunto de compañías del Standard Poor's, que por ejemplo en este periodo rindieron un 500%, si además seleccionamos constantemente las empresas que están más baratas sin hacer otra cosa, sin hacer ningún otro análisis, ya con el solo hecho de seleccionar las más baratas, el rendimiento es 5 veces más por EV/EBITDA, que es un tipo de métrica para medir el rendimiento. O sea que comprando empresas baratas solamente, sin hacer ningún tipo de análisis, el rendimiento frente al conjunto total de empresas es mucho mayor. Bueno, una vez hecho todo el trabajo nuestro, lo que nos toca hacer es esto que estamos haciendo, tratando de comunicar bien y de forma clara y sencilla para que el inversor entienda lo que hacemos, porque no sirve de nada que seleccionemos, que tengamos en cartera X cantidad de empresas si el inversor entra y sale en momentos que no son los más oportunos o no tiene esa proyección a largo plazo. No hace falta saber entrar y salir en los fondos, porque nadie va a entrar en el valle ni nadie va a salir en el pico, como nosotros no vamos a entrar en el valle de una acción ni salir en el pico de una acción. Siempre manejamos estadística, tratamos de entrar dentro del rango de valores baratos, tratamos de salir en las empresas en el rango de valores caros. Y eso es lo que podrían hacer si no hacen eso. La mayoría de los inversores lo que hace es mensualmente incrementar su participación, que es lo que deberían hacer para generar un buen retiro en el futuro. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es que entiendan eso, que es una inversión a largo plazo, no porque no se pueda sacar la plata en el momento. La plata se puede retirar en cualquier momento, al otro día si uno quiere. Es más, si la cartera está en un momento muy de depresión, el ingresar en el fondo en el corto plazo puede hacer que tengan más posibilidades de poder salir al otro día o al otro. Pero bueno, lo importante es no entrar y ver que el fondo empieza bajando y retirar el dinero, porque ahí es cuando pierde el inversor en realidad. Incluso Peter Lynch, cuando gestionaba Magellan, que es un fondo de los más grandes de Estados Unidos, él, con un increíble track record, contaba en sus libros que pese a que aquel fondo durante 15 años había batido al mercado por mucho, creo que estuvo arriba del 20, no sé si 30% anual, durante muchos años, pese a eso, y era uno de los fondos más grandes, todos los inversores, el inversor promedio había perdido plata. ¿Por qué? Porque si bien era un momento que era difícil comunicar a todos los inversores cómo estaba el fondo y no era normal hacerlo, ¿qué pasaba? Ante las malas noticias, los inversores sacaban el dinero, y ante las buenas noticias, cuando el fondo estaba muy avanzado en la evaluación, porque el mercado se adelanta. Cuando uno espera invertir, que todo esté bien, ya el mercado lo descontó. Entonces, lo que le pasaba era eso, que la gente, por más que su fondo lo había hecho bien, el promedio de sus clientes lo había hecho muy mal, porque entraba y salía en malos momentos. Por eso tratamos ahora de explicar un poco mejor ese concepto, esa forma de invertir, para que la puedan aprovechar de la selección que hacemos de empresas. Esto en realidad lo vamos a explicar mucho porque es muy común. El comportamiento del individuo se comporta por emociones. Entonces es muy lógico como actúe como manada cuando ve
que el mercado está todo exacerbado y todos están ganando plata, la gente es cuando más quiere entrar y es cuando más peligroso es entrar en el mercado. Entonces, lo mismo pasa cuando baja. Cuando baja mucho y todo es negativo y la tele, hasta en la tele dicen que colapsa la bolsa, generalmente el inversor es cuando más miedo tiene y quiere retirar todo. Ahora está pasando lo mismo, por ejemplo, con las acciones argentinas. Están todos emocionados, sin entender que Argentina es un lugar muy cíclico, donde podés pasar de tener mucha rentabilidad a estar negativo muchos años, como viene pasando hace, eh, no sé, 20, 30, 40, 50 años de bolsa. Básicamente porque es un país con reglas no muy claras y con una moneda muy inestable. Entonces depende todo de la decisión de políticos. Por eso es que la evolución del índice sea tan errática, incluso muy parecida a estas. Pero bueno, está en una situación de que están todos emocionados y nada, está toda la gente entrando, es Twitter y no hablan de otra cosa, y es donde más peligro hay y donde seguro va a haber muchos que luego de perder plata se vayan como decepcionados de invertir en bolsa porque pasa eso. Ok. Bueno, esto está respaldado por estadísticas. Si nosotros vemos, por ejemplo, esto está con datos incluso de la crisis del 1928 y 29, que fue una de las más fuertes a nivel mundial, porque fue en Estados Unidos, pero golpeó a toda la economía. Lo que vemos es que estos son los años en los que las empresas del S&P, o sea, 500 empresas de Estados Unidos, rindieron entre el 10 y el 20%. Es la cantidad de años es la mayor en la que rindió entre el 10 y el 20%. Esto nos da una idea de que tenemos las probabilidades a favor y nos tenemos que poner con las probabilidades a favor. Pero para eso lo único que necesitamos es paciencia. Hay momentos en los que hay que entrar y hay momentos en los que hay que mantenerse y, si es posible, mantenerlos toda una vida, como hizo Warren Buffett, eh, como hizo Charlie Munger a sus 99 años, que seguía invertido. Entonces, donde más vemos que los años retornaron entre el 10 y el 20, es en esta columna. Entre el 20 y el 30 es la segunda cantidad de años mayor, con lo cual seguimos con las probabilidades a favor. Entonces, si agarramos rentabilidades positivas, vemos que todo esto, toda esta parte, esta distribución, tenemos a favor y muy pocas tenemos con retornos negativos. Ni hablar de retornos de menos 30, menos 40, por eso a veces cuando había caído la bolsa mucho, decíamos que no era normal y que nada, son momentos para estar dentro de la bolsa porque después vienen estos periodos. Otro ejemplo, este estudio está interesante porque nos dice que a un año lo que más importa, que es esta parte, son los múltiplos. Esto quiere decir cuán barato compramos una empresa. O sea, a un año lo que funciona bien es ser especulador y comprar empresas baratas, solamente baratas. En cambio, si ya empezamos a ir a 3 años o más, lo que empieza a agrandarse es esta parte y esta. Ya en 3 años, el 70% del crecimiento o sea, el 70% que hace que la acción suba es el crecimiento en las ventas y los márgenes altos. O sea, de ese crecimiento de ventas, ¿qué le queda al dueño o al inversor en este caso de ese crecimiento por ventas? Y ni hablar si uno tiene más paciencia y va a 5 o a 10 años, prácticamente lo único que interesa es que la empresa venda cada vez más y tenga sus márgenes más altos.
otro más de lo mismo que podemos agregar a este análisis es que si compramos una acción, ¿qué probabilidades tenemos al otro día de tener retornos positivos? O viéndolo al revés, como dice acá, retornos negativos. Si hoy compramos una acción, mañana lo más probable es que el 46% de probabilidades, o sea, la mitad de probabilidades tenemos de estar negativos mañana. Por eso el corto plazo es muy peligroso y no sabemos qué va a pasar. En un mes ya va bajando esta parte negativa al 38%, en un trimestre ya que esté negativa implica un 32% de probabilidad y ya a partir del año o 3 años ya la probabilidad de estar negativo si se compró es mínima, con lo cual tenemos otra forma de asegurarnos de que el largo plazo nos va a asegurar un beneficio consistente. Bueno, y para ir al último ejemplo, ¿qué hacemos? Siguiendo eso que estábamos explicando, lo que tratamos de buscar es empresas, por ejemplo, que sus ventas, como Visa, le hayan crecido al 11%, últimos 10 años. Visa, por ejemplo, sus ventas le crecieron al 11%, pero su beneficio por acción, por otras medidas que va tomando, que es recomprar acciones o va logrando quitar cuota de mercado a otros competidores, o mismo el crecimiento poblacional, o mismo ese incremento que le va haciendo al porcentaje de ventas, por todo eso, el, el ingreso por acción crece más que las ventas. O sea, la línea final del balance avisa lo que nos significa tener una acción. Ese rendimiento por acción crece al 24%. Más allá de que las ventas hayan crecido al 11%. ¿Esto qué implica? Que la acción históricamente se comportó de la misma forma que el ingreso por acción. El ingreso por acción fue de 24 y si tomamos pese a que acá estuvo casi plana, si tomamos todo el periodo Visa creció al 24%, perdón, Visa creció al 20%. O sea, si vos compraste una acción acá, durante todo este tiempo te creció la inversión al 20% anual. Obviamente, un año no te creció, otro sí, pero en el largo plazo, como vemos, creció ese 20%, que es lo que había que hacer, es estimar ese ingreso por acción que tuvo. Así que esa correlación nos pasa con todas las acciones. Ahora bien, no es tan fácil lograr estar tanto tiempo en una acción. Si hacemos zoom en esta parte, por ejemplo, que son 5 años nada más, de Visa, lo que vemos es que este inversor, por ejemplo, si estuvo toda la vida en Visa, hubo momentos, como la crisis de 2008, que la acción le cayó un 50%, como pasó también ahora en pandemia. Pero si uno tiene el enfoque suficiente para saber si le afecta o no al negocio la situación de crisis que se está viviendo, es posible que en vez de vender acá con miedo, lo que haga es incrementar la posición. Obviamente en pandemia, si estábamos en vez de hablando de Visa, estamos hablando de, no sé, Royal Caribbean, obviamente te cae un 50% y tenés que vender porque el negocio va a estar golpeado muchos años y aparte es un negocio que funciona con mucha deuda. No es Visa, que funciona sin deuda y un negocio monopólico. No necesita mucho capital para una inversión porque lo que hace es algo de investigación para estar siempre a la vanguardia en cuanto a tecnología nada más, pero no requiere mayores inversiones. Entonces, nada, parece un camino de rosas, pero no. Hay momentos en que hay que tener esa convicción de mantener la inversión. Y esto no va. Ok, bueno, esto es lo que tratamos de explicar cuando nos preguntan qué hacemos en Valkyria. Y para agregar en las carteras locales, si a uno no le interesa todo lo que es inversión a largo plazo y demás, lo que pueden saber es que además de todo eso tenemos
a pedido del cliente. Nosotros lo que hacemos es armar cartera, pero si el cliente quiere armar como plazo fijo diarios para no tener el riesgo del banco o riesgo de estar clavado 30 días a una misma tasa, lo que hacemos es colocar la plata a caución con la misma cuenta, sin costo, comprar dólar MEP sin límites o comprar bonos ajustados por inflación. Entonces es algo interesante ahora. Todo esto a pedido del cliente. Nosotros solo trabajamos, no nos hacemos mayor problema y solamente invertimos en empresas en CDR en Estados Unidos. Ahora vamos a hacer pronto un videito para explicar esto del CDR y esa diferencia de tipo de cambio y cómo trabajan esas variables y nos afectan. Y también nos va a servir para cuando vean la cartera, cómo se mueve, porque está expresada en pesos, en dólares MEP y en dólares CCL, que es contado con liquidación. Entonces, como es medio un chino argentina para hacer esas cosas, vamos a tratar de explicarlo un poco. Y bueno, el valor agregado que le podemos dar en MEP es no comprarlo con el botón, porque ¿qué pasa? Cuando compras con el botón pasa exactamente esto, te compra vende, todas las plataformas venden más o menos en el mismo momento y desploman el precio y se consigue un peor precio de MEP que si lo hacemos de modo manual. Así que esto es posiblemente algo de valor agregado que le damos solamente a la gente que no quiere hacer nada y quiere comprar dólares. Así que nada. Bueno, cualquier duda nos están llamando. Vamos a hacer dos videos, uno de del CCL, para explicar un poco, y otro con el tema de una posición específica que estamos armando en el fondo para que se entienda por qué estamos incrementando en eso y reduciendo todas las demás. Porque tenemos convicción. En esa la vamos a dar en privado, o sea, la vamos a enviar, no sé si podemos enviarla para todo porque todavía no estamos armando la posición, pero bueno, los que ya tienen cartera van a recibir el mail, el video. Así que bueno, les agradezco, gracias espero que se haya entendido, si no nos vuelven a preguntar, cualquier duda que quieran abrir cuenta, nos avisan y los ayudamos. Gracias.